¿Qué tal, chicos de 11? Bienvenidos a nuestra clase. Hoy vamos a hablar entonces de las generalidades del carbono y de el por qué químicamente y estructuralmente el carbono es tan importante. Vamos a clase. Bueno, he preparado para ustedes entonces un básico desde el inicio del carbono, de químicamente desde la tabla periódica, para poder entender qué es lo que pasa con el carbono y por qué es tan importante en la química orgánica. Recordemos entonces conceptos básicos como el carbono es del grupo 4A, es no metal y establece únicamente enlaces covalentes, es decir, comparte electrones. Aquí tenemos entonces que recordar su distribución electrónica. Tenemos que es de Z6, o sea que tiene 6 protones en su núcleo. Por ende, tenemos que distribuir 6 electrones en sus niveles de energía. Para este caso, entonces, sabemos que tiene 2 niveles de energía, porque el primero debe tener 2 electrones, el cual aquí está llenito, 2 electrones, y en su siguiente nivel de energía tiene 4 electrones. Y aquí están 2 y 4, 6 protones, lo que equivale a 6 electrones para que sea un átomo completamente neutro. Es decir, que tiene 2 niveles de energía. Y si vamos al otro lado, en su configuración electrónica, donde vamos a usar los subniveles S, P, D y F, recordemos que en el S máximo hay 2 electrones, en el P máximo hay 6, en el siguiente hay 10 y en el F hay 14. Recuerden que en las bases de química vimos distribución electrónica y configuración electrónica. ¿Cuál sería la configuración electrónica entonces del carbono? Tenemos que en su nivel 1 tiene 2 electrones en su subnivel S, es decir, que tiene 2 electrones. Miremoslos acá, 1 y 2, en su nivel 1, subnivel S. Tiene 4 en el siguiente que están distribuidos así. Segundo nivel, 2 en el subnivel S y 2 en el subnivel P. ¿Ya recordamos? Vamos al siguiente paso. Bien, chicos, entonces aquí vamos a ver la configuración electrónica. Nuevamente la retomamos porque ustedes van a ver que durante la clase es importante y ese es nuestro punto de partida. Voy a hablarles de la teoría del orbital molecular. La teoría del orbital molecular permite explicar la estabilidad del enlace covalente en términos de hibridación de orbitales, y esto ya permite de una manera más fácil entender por qué se da o se explica la geometría molecular como la que hemos visto hasta ahora. Los grados entre el enlace, que vimos la semana pasada, los grados del enlace y la geometría, es decir, por qué los átomos de las moléculas de los hidrocarburos se acomodan como se acomodan. Vamos a ver. Bien, la teoría del orbital molecular entonces establece como un poquito más a fondo la configuración electrónica de cómo están ubicados los electrones. La distribución electrónica te dice a ti cómo están ubicados en los niveles de energía. La configuración electrónica te va a un poquito especificar cómo están también ubicados en los subniveles de energía. Pero la teoría del orbital molecular nos dice cómo están ubicados y distribuidos en el espacio electrón por electrón. Y ellos han imaginado, es una teoría científica bastante importante para el enlace molecular y las teorías de enlace que existen. Sin embargo, es un poco compleja, por lo que en este espacio pues no voy a entrar a profundizar en ella. Vamos a entender que un orbital es un espacio imaginario donde se permite el estado de 2 electrones, es decir, se acomodan 2 electrones. Para esto también vamos a utilizar la configuración electrónica. Bueno, entonces en este caso teníamos que había un nivel 1 con un subnivel S y 2 electrones.
¿Cómo vamos a ubicar esos dos electroncitos en un orbital molecular? Uno hacia arriba y otro hacia abajo. Y ese nivel está lleno con dos electrones, que podríamos decir que fue el que vimos anteriormente, en donde teníamos dos electrones. Bien, en el nivel 1 habían dos electrones, aquí los vemos. Recordemos que son 6 protones, ¿no? Acá en este caso también está completico, uno hacia arriba y uno hacia abajo. ¿Listo? Y entonces, pero aquí solamente tenemos ¿cuántos? Tenemos 2, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos 2p2, o sea, 2 electrones. Pero tendría la posibilidad, porque recordemos nuevamente, voy a poner acá, que tenemos sus niveles S, P, D y F, donde en S pueden caber 2, en P 6, en D 10 y en F 14. Pero como este átomo tiene una configuración o distribución tan pequeña, pues solo acomodamos 6. Sin embargo, entonces aquí vamos a colocar uno acá y otro acá. Eso es teoría del orbital molecular, cómo acomoda los electrones del carbono. Entonces recordemos, distribución electrónica nos distribuyen en niveles. Configuración electrónica en niveles y subniveles. Y la teoría del orbital molecular ya nos introduce que tenemos estos espacios imaginarios dentro del átomo que se llaman orbitales. Bien, chicos, continuamos entonces. Aquí tenemos entonces lo que les había dicho, los orbitales de la configuración electrónica del carbono. En este caso vamos a decir que el carbono, así como está en esa configuración, es un estado inicial, o sea, un estado quietico, donde no se ha enlazado ni ha hecho procesos de hibridación, como lo vamos a ver en este lado. Entonces, para poder entender ese tipo de enlaces que forma el carbono, vamos a vincular una palabra que se llama, o un proceso que se llama hibridación, que es la mezcla de orbitales puros en un estado de excitación. El carbono presenta 3 tipos de hibridación: sp3, sp2 y sp, que es la lecturita que ustedes hicieron hace un momento. Bueno, chicos, continuemos entonces. Aquí les he dibujado, les dejé el mismo gráfico inicial del estado del carbono inicial. Y aquí vamos a representar la hibridación sp3. ¿Qué significa sp3? Como ustedes pueden ver, S y P son los subniveles que involucran ese tipo de hibridación. Pero en este caso, si ustedes ven aquí este ejemplo, y este es exactamente lo mismo. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando el carbono se pasa a un estado de excitación para formar un enlace, así le llamamos en química, estado de excitación, que es como listico para formar un enlace, como cuando ustedes se preparan para formar una relación sentimental, necesitan hibridarse con su pareja, es más o menos así. Entonces, sp3 significa entonces que este que está aquí, este electrón o este spin, porque la teoría molecular no les dice que son electrones, sino son spines, le cambia el nombrecito, pero al final son iguales. Entonces, este que está aquí va a entrar el átomo en un estado de excitación, y este que está aquí va a saltar a este orbital que está vacío. Ese orbital que está vacío en química se le dice que es un orbital puro. Entonces, digamos que ese saltó allí. Lo voy a pintar de naranjita para que lo identifiquemos bien. Listo, lo pasamos hacia allá y lo retiramos de acá. ¿Listo? Porque saltó allá. Entonces,
¿Qué significa eso? Hibridación es como, hibridar es como fundir, como juntar. Entonces, des en cuenta que si yo uniera esos orbitales, les voy a decir cómo. Vamos a, perdón, estoy por el borrador. Entonces, si lo juntáramos, digamos que uniéramos, ¿cierto? Vamos entonces a unirlos, es decir, a juntarlos más. Es decir, los unimos, es decir, hay un proceso de hibridación y lo que hacen es juntarse todos los orbitales. Bien, y esa es la hibridación S. Aquí quité el S, pero lo seguimos colocando aquí. Entonces, ahí es S, ¿sí? SP3, porque ya no estaba en el S, ya pasó del orbital que estaba acá, que estaba solito, un orbital puro, pasó a S y 3 del P. Los tres que estaba desocupadito ya son 3 llenitos, o sea, ocupados por un electrón. Entonces le decimos que a esa hibridación ya vamos a quitar y a retirar esto y le vamos a decir que esa hibridación es S, porque tiene orbital S con los 3 de P. Y esa es la hibridación SP3. ¿Por qué es tan importante? Aquí es lo importante del carbono. Porque como él tiene 4 electrones de valencia, está dispuesto a compartir sus 4 electrones y que a él le compartan 4. Si a él le comparten 4, ¿a dónde creen que ustedes que llegan esos 4 electrones que le comparten? Pues a estos espacios. Miremoslo acá. Vamos a dibujarlos de verde. Miren. Si llegasen aquí, cuando llegan esos 4 a compartirse, pues llegan acá. ¿Cierto? Llegan ahí. ¿A quién le queda fácil compartir, por ejemplo, 1? Al hidrógeno. Entonces, es cuando entendemos que en estos compuestos los vamos a llamar alcanos, porque forman enlace sencillo. Miren acá, voy a dibujar el carbono con sus 4 electrones de valencia. Ya sabemos que tenemos 4 porque ahí atrásito en la distribución electrónica eran 4. En su último nivel de energía, ¿quién está dispuesto a compartirle de a unito? Pues el hidrógeno, ¿verdad? Lo colocamos acá y colocamos este un poquito chiquito. Pero miren aquí cómo se comparten y cada uno cumpliría con su estabilidad. El hidrógeno, por supuesto, su nivel 1, que su nivel 1 es que por lo menos tenga los 2 llenitos del nivel 1. Y el carbono, pues los 8 que le dan su ley del octeto, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando tenemos ¿qué compuesto es ese? El metal. CH4. Y es un alcano porque es un compuesto de enlace sencillo. Y sencillo es así. Esa es la hibridación sp3. Vamos con la hibridación sp2. Bien, chicos, sigamos. En la hibridación sp2, pues solo se va a hibridar el orbital S y 2 del orbital P, como lo indico acá. Si nos damos aquí el retroceso a lo que les acabo de explicar, es lo mismo que teníamos allá en la hibridación SP, solo que ahora vamos a dejar un orbital sin hibridar, es decir, sin juntarse o sin fundirse como orbital entre S y P. Antes teníamos SP3 porque involucraba el orbital 3, digámoslo así, del P, pero en este caso solamente hay 2 orbitales P.
Entonces, hibridación del orbital S con dos orbitales, con el orbital P y P, o sea, sp2. ¿Qué significa ello? Que con esta estructura y con esta hibridación, los electrones con los que quiere compartir el carbono van a formar doble enlace, doble. sp2, hibridación sp2, es para el enlace doble. Es decir, enlaces como carbono, carbono. Míralo aquí. ¿Por qué? Bueno, aquí nos falta otra valencia, ¿no? Míralo acá. Porque querrá conformar y llenar todos sus electrones, ¿verdad? Entonces aquí lo que quiere es, vendría aquí a tener 1, 2, 3 y uno que está aquí llenito, pero ese ya solito. Pero miren acá. Establece enlaces muy fuertes con esa hibridación sp2 y a eso es los que vamos a llamar, bueno, los anteriores eran alcanos, a este les vamos a decir que son alquenos porque tienen enlace doble carbono-carbono. Vamos con sp. Y listo, chicos. Entonces, ¿cómo se imaginaron que era el sp? Pues el orbital S con un orbital de el P, como en este caso, sp, y ya dejamos dos orbitales poros. Esa sería la hibridación, y en este caso tendríamos una hibridación para una conformación de compuestos de triple enlace, que son entre el carbono, carbono. Aquí establece enlace con hidrógeno, ¿cierto? O si quieren, bueno, lo podemos colocar más bien del otro ladito, de este lado. Recuerden, aquí están las 4 valencias del carbono. Esa sería toda la esencia de lo que es la hibridación en los orbitales desde la teoría del orbital molecular. Y vamos entonces a realizar los ejercicios planteados. Perdón, chicos, olvidé decirles algo. Estos de triple enlace les vamos a llamar alquinos.